En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vida. Podemos ir. Perdonar es vencer. Perdonar es vencer. El Evangelio, no solo el Evangelio, toda la liturgia de este domingo es un canto al amor fraterno, a la caridad fraterna verdadera, especialmente en cuanto al perdón, en cuanto al amor que es capaz de superar las afrentas de los enemigos. Cristo predica en su ley ese perdón del enemigo como la meta más sublime del amor al prójimo, como una de las grandes cumbres de su doctrina, de la doctrina evangélica, de la cual él da el ejemplo supremo en la cruz, perdonando a aquellos que le están crucificando, diciendo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y ese ejemplo del perdón es el que han seguido los santos. Qué diferente es, en cambio, el criterio del mundo. Porque para el mundo, por el contrario, el perdón es visto como una debilidad. El que perdona, según el punto de vista del mundano, es un pusilánime, es un cobarde que no se atreve a hacer justicia de aquel que le está agraviando y prefiere ser derrotado, meterse en más problemas. Es verdad que puede haber un falso perdón que sea eso. No hago nada, pero porque no me atrevo. Pero obviamente no estamos hablando de ese perdón. Ese ciertamente no es un perdón, es el resentimiento, el rencor del cobarde del débil. Según el mundo, el modo de vencer al enemigo es la venganza. Es devolver incluso más de lo que se me ha hecho aplastar al enemigo. Este concepto es un concepto materialista que fija la grandeza no en la grandeza del alma, sino en la fuerza bruta, en el poder, en el dinero, y tiene como horizonte únicamente la vida presente. Pero en cambio, cuando tenemos un poquito de visión de fe, vemos que en realidad la verdadera victoria es el perdón. El perdón es la victoria. Perdonar es vencer. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, el perdón es una victoria contra el demonio. ¿Por qué? Porque la humildad que hace falta para perdonar es el arma definitiva contra el demonio. No hay cosa que más irrite al demonio que la verdadera humildad, porque su gran pecado, su pecado original, es el de soberbia, el de no quererse someter a Dios, no usar bien. Y además le irrita porque el que perdona está reconociendo, está haciendo presente la victoria de Cristo sobre él, sobre el demonio, que se hace por la humildad y por el perdón. La victoria de Cristo es la cruz, que es para perdonar, para reconciliar a la humanidad con Dios. De tal manera que cuando el demonio, en vez de conseguir la división y el odio entre los hombres, lo que ve que se consigue es que esa persona que perdona crece en virtudes, obviamente es vencido. Así que el perdón primero es victoria contra el demonio. Segundo, es victoria contra el que injuria. Porque la persona que agravia queda totalmente desarmado cuando es perdonado. ¿Por qué? Porque normalmente el que agravia tiene el objeto de regodearse, de disfrutar con el sufrimiento del que es agraviado.
para eso hace el agravio. En cambio, si es perdonado, resulta que ese gozo maligno por hacer daño no se da, se queda frustrado y por lo tanto es vencido también en la injuria. Y además, se corta una escalada de odio. Si hay un perdón, el enemigo de uno que le ha injuriado puede entrar a pensar, puede que sí, puede que no, pero cuando se perdona un agravio muy grande, muchas veces el que injuria queda impactado por ese perdón, porque no se lo espera. Y puede ser también motivo de reconciliación e incluso de conversión de esa persona ante un cristiano que perdona esa gracia. Por lo tanto, victoria sobre el injuriador. Tercer lugar, victoria sobre uno mismo. Porque quien perdona vence sobre las propias pasiones, sobre la ira, sobre todo sobre la ira, sobre el deseo de venganza, y ejerce la caridad. Obviamente el primer movimiento que sale del corazón humano, que no tenga ya un grado de incondición muy grande, cuando se le hace una humillación, cuando se le injuria, es devolver mal por mal. Solamente los que han alcanzado ya un alto nivel de humildad y de caridad se gozan en la humillación. Pero quien no ha llegado a ese grado, quien logra perdonar a pesar de sus movimientos contrarios, ejercita la virtud, se hace más dueño de sí mismo y cuando perdona además es el primero que experimenta la paz y el gozo de recordar. En cambio, el no perdonar envenena el corazón. Lo deja inquieto, amargo, hasta que no se ve la reconciliación. Por lo tanto, en tercer lugar, victoria sobre lo mismo. Y en cuarto lugar, victoria ante Dios. Porque el que perdona se gana un premio. Dios premia al que perdona, obviamente. Y también la justicia. También se encargará de hacer justicia respecto al que le ha injuriado. Se encargará de reparar el daño que le ha hecho el que le ha hecho la injuria. Le curará de sus heridas si ha sido herido, tanto las heridas corporales como las espirituales. Y si de la injuria ha resultado la muerte, le resucitará en el último día. Por lo tanto, es victoria ante Dios. Y por último, es también victoria ante los demás. Porque quien vea ese perdón desagradable que se ha hecho, se va a quedar admirado, va a ver la prudencia, la paciencia, la caridad de la persona que perdona. Se verán movidos también a seguir ese ejemplo y además el injuriador va a quedar mal también ante ellos, obviamente, porque ante esa respuesta, ante esa injuria, lo que ha recibido es el bien. Por lo tanto, hoy pidamos al Señor que nos dé ese don de ser capaces de perdonar y tomemos como ejemplo, como intercesores para esta gracia tan importante y tan necesaria a nuestra Madre, la Virgen María, y a nuestro Padre y Señor San José. No nos podemos imaginar a ellos dos rencorosos cuando en Belén se le negaba la posada, o cuando son perseguidos y tienen que huir de Egipto por la matanza de los inocentes. Y por supuesto la Virgen María al pie de la cruz, mientras que todos aquellos sayones estaban martirizando al hijo de sus entrañas, no nos la imaginamos tampoco rencorosa, sino unida al sacrificio de su hijo, pidiendo perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Por lo tanto, pidamos de, sobre todo ellos dos, maestros del perdón,
a ser capaces de perdonar y que entre en nuestro corazón esa máxima: perdonar es verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.